Gloria a Dios. Dios es un Dios de orden. Amén. Vaya al libro de Hechos, capítulo 10. Entremos en el estudio de la palabra de Dios. Hechos, capítulo 10, versículo 1. Voy a dar lectura a todo el capítulo. Son 48 versículos. Dice la palabra de Dios: en el nombre de Jesús. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios de vez en cuando. Y oraba a Dios siempre. Gloria a Dios. Yo pensé que era la Biblia nueva la que tenía el problema. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Y de allí vamos a sacar el título: lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro entonces dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común
o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegues él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que trate con cada uno de nosotros. Amén. Padre nuestro, en esta hora estamos en este lugar, oh Dios mío, poniéndonos en tus manos. Tú conoces, Señor, nuestra vida, conoces nuestro corazón, conoces nuestra mente, nuestros pensamientos. Oh, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad. Oh Señor, abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras como tú quieres que la comprendamos. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, lo pedimos. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay muchísimo de qué hablar acá. Sin embargo, le leí completo para que usted pueda ver todo el contexto, todo lo que ocurrió en ese lugar. Pues vamos a tomar algunos ejemplos, algunas cosas aisladas dentro del capítulo, pero como ya lo leyó todo, usted va a saber de qué le estoy hablando. Amén. No lo hice por los que leen la Biblia todos los días. Lo hice por los que de vez en cuando leen la Biblia. Quizás no habían leído este capítulo. No sé, pero allí vamos a aprender en esta mañana. Bien. Primero que nada, vamos
a analizar la situación de este hombre llamado Cornelio. Este hombre llamado Cornelio entra dentro de unos parámetros que quizás usted y yo llenamos, que quizás usted y yo llenamos esos requisitos para poder estar en esta mañana acá. Y que el apóstol Pedro nos ilustra en el versículo 34 y versículo 35. Allí dice el apóstol: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. En toda nación se agrada ¿de quién? Del que le teme y hace justicia. Allí conseguimos dos cosas importantes para que Dios mire a cada uno de nosotros. Dos cosas importantes para que el rostro del Señor se vuelque hacia nosotros. Se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué será eso? Temer a Dios. Vamos a ponerlo con un ejemplo muy sencillo. Cuando hacemos la comparación en lo que es temer y tener miedo. Temor y miedo no es lo mismo. Igual que respetar y temer no es lo mismo. ¿Ok? Si usted respeta a alguien, usted se va a comportar de esa manera, esté o no esté presente esa persona. Si usted le tiene miedo, entonces usted, cuando esa persona esté presente, se comporta de una manera, y cuando no esté presente, entonces se comporta de otra. Entonces ya usted sabe a quién le tiene miedo y ya usted sabe a quién respeta. Y nosotros debemos aprender a temer a Dios, pero no con el miedo de que nos va a achicharrar en cualquier momento. Sin embargo, nos sirve esto aún, pues Dios llena el universo, está a cada momento, cada instante a nuestro lado, a nuestro alrededor, está en todo lugar. Y si usted hace consciente que Dios está en cada lugar donde usted está y quiere tenerle miedo, sepa que está allí y que su comportamiento debe ser diferente. El día que nosotros nos demos por enterados, porque lo hemos escuchado, pero que nos demos por enterado que Dios está allí, que si quizás no esté dentro de nosotros, pero que Dios está allí al lado mío, a mi lado, yo empezaré a comportarme de una manera diferente, pues los ojos de mi Creador, los ojos de su Creador están pendientes de lo que usted está haciendo. Sin embargo, el temor acá no es tanto pensando en el castigo. El temer acá no es pensando en que le va a castigar, sino en pensando que Dios es superior, que Dios es el ser al cual vamos a darle cuenta un día. Ese ser que todo lo sabe, ese ser que todo lo ve. Usted puede engañarme a mí, pero ¿cómo engaña a Dios? La palabra de Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso segará. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir en el temor de Jehová, las cosas van a empezar a cambiar. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Según el libro de Proverbios, el temor a Jehová. Entonces nosotros que queremos ser sabios, debemos empezar por allí. Ahora, el otro requisito que habla, dice allí: y hace justicia. El que teme a Dios y hace justicia. ¿Qué es hacer justicia? El que justifica es Dios. Y en este caso tiene mucho que ver
el hacer justicia, el ser justo, no solamente para nosotros, porque muchas veces somos justos para nosotros, pero no somos justos para los demás, no somos justos para el que nos rodea. Entonces nosotros debemos ser justos, debemos hacer justicia. Esta era una persona, Cornelio era una persona que estaba en una posición de liderazgo, una posición de mando, y él le tocaba hacer justicia. Mire, dos requisitos que quizás esté en cada uno de nosotros, y por eso Dios ha mirado nuestra vida, ha mirado nuestro corazón, ha mirado nuestro interior y nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad de que conozcamos lo que es necesario que hagamos para ser salvos. Amén. Lo que es necesario que hagamos para ser salvo. Ahora, estas personas que llenan estos requisitos, Dios les va a enviar a alguien para que le diga lo que usted y yo necesitamos hacer para poder ser salvo. Cornelio era una persona especial y vamos a hablar un poco de su vida para que entendamos un poco mejor lo que ocurrió con Cornelio. Mire, de Cornelio hablaban. Las personas que estaban a su alrededor hablaban de él. El versículo 2. Usted va a ver allí parte del testimonio que las personas daban de Cornelio. ¿Qué era? Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vamos a detenernos la primera vez allí. Esto era lo que la gente veía. Piadoso, temeroso de Dios, hacía mucha limosna a la iglesia, a las personas. Porque a veces nos confundimos. Ya va a ver adelante lo que le voy a decir. Hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Las personas veían la conducta de Cornelio y él no era el que estaba dando este testimonio. Y se completa este testimonio allá en el versículo 22, donde dice: las personas que trabajaban con Cornelio llegaron donde estaba Pedro y le dijeron a Pedro: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Hago énfasis y voy a hacer un paréntesis en este momento, no es parte de la enseñanza, pero le voy a dar una cuña acá. Hay algunos que dicen: ¿por qué Cornelio de una vez fue bautizado? Y yo le digo: porque Cornelio no era cualquier persona. Mire qué testimonio tan tremendo tenía. Y cuando recibió el evangelio y escuchó lo que le hacía falta, inmediatamente fue bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. No pretendamos que una persona que ande por ahí en la calle haciendo todas las cosas que no agradan a Dios, llegó hoy y porque simplemente dijo: acepto a Jesucristo como mi Salvador, vamos a meterlo de una vez a bautizarlo. No, esa persona debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Y he aquí en Cornelio una persona con frutos de arrepentimiento, mucho antes de conocer la verdad. Cierro el paréntesis, vuelvo a la prédica. Mira entonces el testimonio que tenía este Cornelio. ¿Qué decían ellos? Ahora, ¿qué pensaba Cornelio de sí mismo? Y aquí es donde vamos a entrar en la personalidad de Cornelio. Versículo 30. Cuando Pedro le preguntó: ¿por qué me has hecho venir? Cornelio le dijo: bueno, tú sabes que yo soy un varón piadoso, que soy temeroso de Dios, que doy mucha limosna al pueblo.
tú sabes que yo me merezco que tú vengas y te sientes aquí conmigo en la casa. No hubo tal pretensión o presunción en Cornelio. Él le dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas en mi casa y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Mire, estaba en ayuno y oraba. Ayuno y oraba. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Me disculpa. Es una de las cosas primordiales, importantes en la vida del cristiano. Cuando ayune, acérquese a ayunar para orar, no para hablar ni para cantar. Ore al Señor, hable con Dios. Esa es una de las cosas necesarias durante el ayuno. Usted fue a hablar con Dios. Y si vino a pelear con Dios, lo he dicho otras veces, usted está haciendo huelga de hambre. Ore con Dios, hable con Dios. Cierro paréntesis. Entonces mire cómo Cornelio tenía claro lo que él era. Él no llegó a testificarle a Pedro que no lo conocía. Le llegó a contar las cosas que él había hecho, porque es que yo ayudo allá, al que se me pasa por el lado yo le doy y yo lo hago y yo mire y yo si tengo en mi bolsillo yo no rehúso en darlo y yo soy bueno y yo soy chévere y a mí todos me quieren. Ese no es la actitud de una persona que está esperando que Dios le diga lo que es necesario que haga para ser salvo. Usted necesita centrarse. Yo necesito centrarme y saber lo que debo hacer para que no se haga vano las cosas que yo hago. Él empezó por decirle, ¿qué estaba haciendo en ese momento cuando se le apareció el varón? Dice, estaba en ayuna y estaba orando. Y entonces se apareció un varón allí que me dijo, ¿qué le dijo? Tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y aquí es donde yo me afinco. No piense que Dios le va a escuchar porque usted dé buena limosna. No. Dios le va a escuchar porque su corazón esté acorde al corazón de Dios. Allí es donde Dios le va a escuchar. Amén. Mire que lo importante no era las cosas que hacía, de los cuales Cornelio no se jactó, ni era la cantidad de limosna y todas las cosas que él había hecho por el pueblo. Lo importante lo resumió Pedro en el versículo 35, cuando dijo que Dios se agrada de toda persona que le teme y hace justicia. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Todo lo demás ni siquiera es nuestro, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y de lo que Dios nos da, de eso le damos. De lo que Dios nos da, de eso le damos. Aleluya. Entonces hay dos cosas claras aquí en el versículo 31. Las oraciones son oídas y las limosnas son recordadas. Dos cosas totalmente diferentes.
y que Cornelio estaba consciente, pues esto fue lo que le dijo el ángel cuando llegó allá a hablar con él. En el versículo 4 le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Y probablemente aquí no está textualmente, porque vemos que Cornelio después hace la diferencia entre lo que son las oraciones y lo que son las limosnas. Dos cosas totalmente diferentes, dos cosas aparte. Gloria al Señor. Ahora, mire lo que puede hacer una persona, porque estamos acostumbrados a que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, 2 de entre vosotros se pusieran de acuerdo sobre todo lo que pidieres, entonces Dios lo va. Entonces, hermano, para que me acompañe, porque mire, aquí había un solo ser humano y ni siquiera pertenecía a la iglesia, ni siquiera había sido bautizado en el nombre de Jesús, ni siquiera había recibido el Espíritu Santo, y estaba ayunando y orando, confiando que Dios oía su oración. Amén. Este personaje logró que Dios se moviera y desató una cadena de eventos. Dios envió un ángel que se moviera de allá donde estaba, para que fuera hasta donde estaba Cornelio y le dijera: tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, pero falta algo, Cornelio. Falta algo, Cornelio. Envía pues ahora, estoy en el versículo 5, hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. En otras palabras, no puedes quedarte con tus oraciones, no puedes quedarte simplemente con tus ayunos, no puedes quedarte nada más con tus limosnas. Necesitas saber lo que es necesario para tu salvación. No basta con ser piadoso solamente, no basta con dárnosla de justo. Necesitamos conocer y saber lo que necesitamos para ser salvos y ponerlo por obra. Gloria al Señor. Mire la orden que le da este ángel a Cornelio. Dice: envía hombres, en plural, hombres. Y esto fue lo que hizo Cornelio. Agarró 2 criados de él y un soldado, que no eran cualquier persona, y ahorita vamos a ver por qué lo digo, y las envió que fueran a buscar a Pedro. ¿Qué hubiese pasado si Cornelio hubiese enviado 2, 3, 10, 15 mujeres? Ok, contéstese usted. Llegaron estas personas a buscar a Pedro y se llevó a algunos, Pedro se llevó a algunos hermanos que estaban allí con él. Y cuando llegaron donde estaba Cornelio, encontró que Cornelio había hecho una invitación, había llamado a sus vecinos, a su familia, a sus amigos más cercanos, y los tenía allí preparados para escuchar lo que Pedro tenía que decirle. Oh, cuántas veces va alguien a nuestra casa a hablar de la palabra de Dios y somos incapaces, y me disculpa la expresión, de decirle al vecino tan siquiera: ven para que escuches la palabra de Dios. Y mire, este personaje buscó a las familias y buscó a los allegados para que escucharan allí la palabra de Dios. Usted puede contar allí cuántos se movieron por la oración de una sola persona. ¿Cuántos allí
no le puedo dar el número porque los que estaban congregados donde Cornelio no especifica cuántos eran muchos. Y los que vinieron con Pedro tampoco dice cuántos eran algunos hermanos, por lo tanto no le puedo dar el número. Lo cierto del caso es que habían varios allí. Por la oración de uno se movió el cielo y la tierra. Por la oración de uno. Ahora, ¿qué hace falta? La oración de una persona temerosa de Dios, para que Dios le conceda el saber lo que es necesario hacer. Y eso va a ser contagioso a los que están alrededor. Si usted va otra vez allá, al versículo 4 y 5 y 6, allí no habla, Él les dirá lo que es necesario hacer. Se está refiriendo solamente a Cornelio. Pero mire qué bendición tan grande, que aún sin haber hecho lo que tenía que hacer, empezó a hacer bendición a otras personas. Este episodio lo encontramos que va a afectar la vida de muchos, inclusive afecta la vida nuestra hoy, porque ese lugar, Pedro, para poder ir allí, tuvo que entender y comprender que Dios no hace acepción de personas. Nosotros no éramos del pueblo de Dios. Nosotros no éramos del pueblo de Dios. Esta salvación era para los judíos, pero a raíz de que ellos menospreciaron esta salvación, entonces Dios dio la oportunidad para cada uno de nosotros. Pero si el apóstol Pedro no hubiese recibido de parte de Dios el hecho de que Dios no hace acepción de personas, quizá usted y yo hoy no tuviésemos esta oportunidad, porque nos hubiesen execrado, nos hubiesen puesto a un lado, nos hubiesen catalogado como indignos de llegar a la presencia de Dios. Por eso aún esto impacta nuestras vidas hoy. Amén. Hay un factor común en todas las personas que nombra aquí la palabra de Dios. Y es una palabra pequeña. Es pequeña, pero cuán difícil de poner en práctica. Un factor común en todas esas personas: obediencia. 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 ¿Cuánto nos cuesta ser obedientes? ¿Cuánto nos cuesta ser obedientes? Nos encanta mandar, nos gusta dar orden, pero qué difícil es cuando nos dan una orden. Cuán difícil es para nuestra vida cuando nos dan una orden. Y vemos que Dios envió un ángel. El ángel pudo haber dicho: no, eso está muy lejos, yo no voy a ir para allá. Él pudo haberse negado a cumplir una orden. Sin embargo, obedientemente vino de donde haya venido, donde estaba, pero le tocó moverse. Obedeció a la orden de Dios. Y llega donde Cornelio y le dio la solución. De una vez le dijo: haz esto, esto y esto, lo que necesitas para salvación. No, le salió con otra orden. Ve y envía gente a buscar a Pedro. Él no está aquí, está allá en Jope. Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y Cornelio dijo: no, pero bueno, si yo oro todos los días y yo ayuno, ¿y qué necesidad tengo yo de ir a buscar a Pedro por allá? No, él fue obediente. Amén. Él agarró y se buscó, escogió 3 personas que sabía que iban a obedecer. Y una de las características de esos 3 personajes es que dice que el guardia era, ¿qué era? Devoto. Devoto. Era una persona que
cumplía a cabalidad, era una persona muy respetuosa, una persona que sabía recibir orden. Se buscó 3 personas que iban a cumplir lo que él les estaba diciendo. Y lo enviaron a buscar a Pedro. Y la señal que le dieron, ¿cuál fue? Bueno, alguien que se llama Simón Pedro y está en la casa de alguien que se llama Simón también y que es curtidor. No le dijeron vaya a la calle 54 de la avenida tal, del sector tal, parroquia tal, para que usted no se pierda. Simplemente le dio un bosquejo. Ah, no, tú tienes que darme bien las cosas porque entonces allá voy a empezar a dar vueltas y quizás si consiga, a lo mejor ni llegue. Ponen por imposible, pero estas personas se caracterizaban por la obediencia y no miraron hacia un lado, salieron a buscar lo que se les estaba ordenando que buscaran. Y cuando llegan allá, ya Dios estaba tratando con el más difícil. Mire, es que es increíble. Hasta ahorita había tratado con inconversos. Y va y trata con Pedro y sabe que tuvo que mostrarle una visión. Y 3 veces. Y decía, ¿qué será esto que me está bajando? ¡Ah! ¡Qué tremendo! Hasta que no estuvo seguro, entonces él no empezó a hacer lo que se le estaba diciendo. Es más, hasta quizás pudo haber dicho, no, este lienzo, lo que pasa es que tengo hambre. Y dice que tenía hambre. Y se le presenta un lienzo. Ah, ¿será que me están mandando el menú para que escoja el almuerzo? A ver, no, pero es que nada de eso como yo. Nada de eso. Entonces no era el menú que le estaban bajando desde el cielo para que le hicieran el almuerzo en la parte de abajo, porque dice que estaba en la azotea orando. De acá podemos aprender otra cosa y voy a hacer otro paréntesis. Mire lo que es aprovechar el tiempo porque los días son malos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Esperando que le hicieran el almuerzo, ¿cierto? Y mientras esperaba que le hiciera el almuerzo, ¿qué se puso a hacer? ¿No había más nada que hacer? Subió a la azotea a orar. ¿Cuántos de nosotros, recuerda que estoy en el paréntesis, cuántos de nosotros, cuando nos queda ese pequeño rato libre, decimos ay, voy a descansar, qué rico, no hay nada que hacer? ¿Cómo se parece a Pedro, verdad? Se le presentó un ratito libre mientras le preparaban la comida y dijo, es un buen momento, voy a buscar la presencia de Dios, voy a orar porque no tengo ocupación, voy a orar. Cierro el paréntesis y regreso acá a Cornelio. Estas personas obedientes, a pesar de que Pedro hubo que mostrarle una visión y tuvo que el Espíritu Santo hablarle y decirle, no temas ir con los que te están buscando allá abajo. Tuvo que hablarle Dios directamente para que él se pudiera mover. Dice la Biblia que fue obediente. Amén. Recibió una orden. Claro, es normal, llegan 2 personas que no conocemos y usted sabe, es más, voy a llevarme 3, 4 por si acaso. No debemos ir solo. Pero no fue lo que ocurrió con Cornelio. Cornelio estaba igual ayunando y orando cuando se le apareció el ángel. Y quizá cualquiera de nosotros, cuando ese ser hubiese aparecido allí, le hubiese dicho, el Señor te reprenda. Porque estamos siempre pensando en las cosas malas. Pensamos que siempre va a venir es algo del enemigo y no algo que pueda venir de parte de Dios. Se le apareció el ángel y vemos que él escuchó. ¿Qué necesitó Cornelio
que le confirmaran para poder ir a llamar a Pedro. Nada, lo envió y empezó a preparar para cuando viniera Pedro todo estuviese preparado. ¿Ve el corazón de Cornelio? Está entrando en el corazón de Cornelio. Por eso le envió Dios un ángel para darle la noticia de que había alguien que podía decirle lo que él necesitaba hacer para ser salvo. Porque el corazón de Cornelio era diferente. Había algo especial, había obediencia y en ningún momento cuestionó lo que estaba ocurriendo con él. Yo no sé cuántos de nosotros, si en nuestra vida se nos apareciera un ángel y nos dijera, ve, busca, ya tal cual como le pasó a Cornelio, ¿cuántos de nosotros obedecería? O quizás empezaríamos como Gedeón, voy a voltear el vellón por si acaso, Señor, ahora que el vellón amanezca seco y la tierra mojada. Wow. Señor, disculpa, vamos a hacerlo al revés, que la tierra amanezca seca y el vellón amanezca mojado. Y esperamos confirmación 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces para saber entonces que si viene de parte de Dios. Quizás esa sea la razón por la que Dios hasta ahora no nos ha dicho lo que es necesario que hagamos. Hemos tenido un conocimiento parcial, pero la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y nosotros necesitamos saber lo que es necesario hacer para poder llevar esta casa a la gloria que Dios quiere llevarle. Vamos a tener que orarle a Dios por Cornelio. Que venga Cornelio. Aleluya. No cuestionaron en ningún momento las cosas que estaban escuchando. ¿Era Cornelio así porque no tenía conocimiento? ¿Será que el conocimiento nos ha hecho daño? Tenga cuidado, porque si el conocimiento le está haciendo daño, dígale a Dios que le envíe un aguijón para que no le permita exaltarse sobremanera. Si el conocimiento que ha adquirido de la palabra de Dios le está haciendo daño y no permite creerle a Dios, es preferible que tenga algo que le recuerde que usted salió de un mundo vil y pecador, de un mundo que era una basura y que Dios lo trajo a un lugar alto. Quizá eso es lo que necesitamos hacer, recordar que no siempre estuvimos aquí, recordar que no siempre estuvimos acá y que ese Dios que un día transformó nuestra vida puede aún transformar vida, y que ese Dios que hizo un cambio en nosotros está dispuesto a seguir haciendo cambio, que ese Dios que un día nos ayudó para que supiéramos lo que teníamos que hacer, aún tiene muchas cosas por decirnos de qué es lo que tenemos que hacer para agradarle de corazón. ¿Sabe? Hay personas que osan decir, es que creemos igual, pero pensamos diferente. Creemos igual, pero pensamos diferente. Por eso no andamos juntos. Es imposible creer igual y pensar diferente. Vaya a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, por tanto,
si hay alguna consolación en Cristo, y si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, y si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo cada quien lo que quiera, creyendo cada quien como quiera y pensando diferente. ¿No ha llegado allí? Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, sintiendo todos una misma cosa. No podemos vivir creyendo algo y pensando diferente. No se puede. La iglesia de Dios debe predicar el mismo evangelio, debe tener la misma enseñanza, debe tener la misma doctrina. No piense que usted puede estar aquí teniendo la doctrina de otro. No, eso no es viable. Usted lo consigue allá en el Apocalipsis, en uno de los mensajes a la iglesia, donde habían algunas personas en una iglesia que tenían una doctrina diferente y Dios mandó a sacar a esa gente de allí. No podemos creer algo y pensar diferente, porque si usted piensa diferente y cuando va a hablar dice algo diferente, entonces usted está siendo hipócrita. No está siendo sincero con usted mismo. No estoy siendo sincero conmigo mismo. Nosotros necesitamos ser, como dice la palabra de Dios, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y nosotros debemos, donde vayamos, donde estemos, anunciar el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, 20. Allí hay una ordenanza del Señor Jesucristo para cada uno de los discípulos, y cada uno de nosotros somos discípulos. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Por lo tanto, en el sol de hoy nosotros no podemos decir, no, eso fue cuando Jesucristo. Ahora estamos en el siglo XXI, año 2012. Hay que introducir un cambio allí en la doctrina porque así se ve mejor. No, nosotros debemos regresar a las raíces. Eso es lo que debemos hacer. Regresar al evangelio de Jesucristo y predicar como predicaron los apóstoles. Es entonces cuando veremos el efecto que tenía la palabra de Dios por medio de los apóstoles. Siendo obediente. Sabe que hay gente que dice, no, eso del Espíritu Santo, ¿para qué? Eso no. Cuando usted aceptó a Jesucristo ya lo recibió. Señor, te reprenda, Satanás, 1,000 veces. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Aleluya. Y Hechos 2:38 dice, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso está establecido en la palabra de Dios.
No me lo quite, que me enojo. Eso está allí en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Aleluya. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No me diga que usted cree igual pero piensa diferente. No me diga que usted piensa que sí debe haber comunión, pero usted es incapaz de acercarse a un hermano. No puede creer igual y pensar diferente. La palabra de Dios me dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 22:10. Aquí relata la palabra de Dios la conversión de Pablo. Él está explicando qué cosas ocurrieron cuando él se convirtió al Señor. Y dice el versículo 10, y dije, ¿qué haré, Señor? Mire, una persona con un corazón dispuesto a que Dios le diga lo que debe hacer. No una persona que viene a la iglesia para él decidir lo que va a hacer, sino dispuesto y dice, ¿qué haré, Señor? Ese corazón dispuesto es el que Dios está esperando para empezarnos a usar. ¿Qué haré, Señor? El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Le dio una orden. Por lo tanto, necesita obediencia. Y allí se te dirá lo que está ordenado que haga. ¿Era que acaso Jesucristo, que estaba hablando con Pablo allí, no podía decírselo? No lo sabía, pero ya él había dado la orden. Así en la actualidad está escrito en la palabra de Dios lo que nosotros necesitamos hacer para agradar a Dios. Usted y yo. Usted y yo no necesitamos que aparezca un ángel a decirnos, ve y dile al hermanito que está allá en la última banca que te diga lo que tienes que hacer. No, no va a pasar. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra de Dios. Aleluya. Y como no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Mire que Pablo no se puso a preguntar, ¿será que voy o no voy? Fue obediente. Pero si usted lee toda la historia, va a encontrar a alguien que el conocimiento le estaba haciendo estorbo. Ananías, Señor, pero si ese es un matón, ¿cómo voy a ir yo para allá? Parece que el conocimiento como que nos hace daño, pero la falta de conocimiento también nos hace daño. Dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hay que combatir estos temores con el conocimiento de la palabra de Dios. Usted y yo debemos ubicarnos en el lugar donde debemos estar y que el conocimiento no debe envanecernos. Y entonces uno llamado Ananías, versículo 12, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Mire, parecido a Cornelio. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. Ya va, pero no estaba bautizado ni había recibido el Espíritu Santo. Hermano Saulo, ¿qué condición necesita usted para llamar a otro hermano? Dijo el Señor Jesucristo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Y le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré.
Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Mire cómo trabajaban ellos. Pero mire, a Pablo lo mandaron a bautizar de una vez. Pero usted tiene el corazón de Pablo. Usted es obediente así como Pablo. Usted no se ha puesto a llevarle la contraria a Dios y le ha dicho: Señor, pero mira, es que me da pena que me vean allá adelante, me da pena levantar la voz, me da pena levantar los brazos. Ese no era el corazón de estos personajes. La palabra de Dios dice: muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz. Muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz. Entonces usted puede llegarse ante la presencia de Dios con toda confianza. Eso es lo que tiene que hacer. Muéstrele el rostro a Dios. Levante su voz, hable con Dios y pídale lo que tiene que pedirle. Gloria a Dios. Aleluya. Usted viene llegando, o quizá tiene tiempo en la iglesia, pero no se ha dado cuenta que usted no vino a la iglesia para hacer lo que a usted le place o le viene en gana. Usted vino a la iglesia, como dijo el Señor Jesucristo: Padre, yo he venido para hacer tu voluntad. No me la venga a disfrazar, no me la venga a poner de otro color, no me le venga a hacer adornos. La Biblia dice que el que busca, halla. Y si usted no ha hallado, es porque aún no ha buscado. Eso es lo que debe hacer. Y me disculpa si soy duro, pero eso es lo que debe hacer. Agarrar su yo y póngalo a un lado. Déjelo allá afuera y venga a la casa de Dios, más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Si usted viene llegando o ya tiene tiempo, quizás usted necesita conocer Hechos 2:38. Apréndaselo de memoria, hasta que el día que usted no llene esos requisitos, no se aprenda otro si usted quiere. Porque puedo decirle muchísimos más. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Eso es otro que tiene que hacer y es una orden. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y eso es una orden. Y así va a encontrar en la palabra de Dios lo que usted tiene que hacer. No pase la hoja porque le está incomodando ese versículo. Si llegó allí, vuélvalo y lea. Vuélvalo y lo lee. Vuélvelo y lo lee. Y dígale: Señor, ayúdame. Yo quiero hacer esto que está aquí. Yo quiero ser obediente a tu palabra, Señor. Yo quiero ser obediente a tu palabra. Eso caracterizó a las personas de las que hemos hablado hoy. No piense que porque usted vino y se sentó allí en la banca, ya por ósmosis va a pegársele algo.
ya le va a caer algo allí. No, usted tiene que levantarse de esa banca, tiene que aplaudir al Señor, tiene que glorificar al Señor, tiene que darle la gloria, tiene que darle la honra, tiene que darle alabanzas. No se siente. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuche esto. Póngase la mano en el corazón. Y si usted en este momento llegara a la gloria, llegara allá al cielo, ¿qué va a hacer allá en el cielo? ¿Qué va a hacer allá en el cielo? Dígame. ¿Usted va a hacer lo que usted quiere? No, mi hermano, no se equivoque. Usted necesita estar allá y llegar y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él te va a decir lo que tú y yo vamos a hacer en aquel lugar. ¿Para qué nos lleva allá? Nos van a dar las instrucciones. Y si no somos obedientes aquí, ¿usted cree que vamos a llegar allá? Allá necesitamos gente obediente, que cuando el Dios de la gloria nos diga lo que hay que hacer, inmediatamente salgamos y lo hagamos. Aleluya. Vaya al libro de Josué, capítulo 24. Gloria a Dios. Este es el capítulo donde Josué se despide del pueblo de Israel. Es aquí donde encontramos uno de los versículos que tanto repetimos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los 12 o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta fue parte de la despedida de Josué. Reconviniendo Josué al pueblo, pues veía las cosas que estaban ocurriendo. Y a él le preocupaba que ya le quedaba poco tiempo allí. Y llamó a la reflexión al pueblo. Y qué triste es ver el versículo 31 de ese capítulo 24. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué y que sabían todas las obras de Jehová que Jehová había hecho por él. Este texto me deja ver que después de la partida de Josué las cosas cambiaron. Las personas no se habían interesado en saber lo que debían hacer. Y mientras estuvo Josué y estuvieron los ancianos que sabían las maravillas de Dios, las cosas marcharon. Pero cuando ellos ya no tuvieron, entonces las cosas empezaron a ir mal. Aún el sacerdote Eleazar murió, lo ve allí en el versículo 33. Necesitamos interesarnos en saber lo que nosotros debemos hacer para agradar a Dios, pues no siempre vamos a tener quien nos lo diga. Vuelvo y repito, no sé cuánto tiempo Dios me permita estar en este lugar, pero créame que mientras esté, usted me va a escuchar y me va a escuchar hasta el cansancio lo que usted y yo necesitamos hacer para agradar a Dios. No me cansaré de repetirlo. Usted y yo necesita conocer y aprender lo que está ordenado
para que nunca nos apartemos de Dios, para poder decir como Pablo, he terminado mi carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, me dará, y no solo a mí, sino a todo aquel, aleluya, que ama su venida. Necesitamos interesarnos en saber y poner en práctica estas cosas. Creo que Dios ha visto en nosotros con corazones en los cuales puede sembrarse eso que necesitamos hacer. Y ha enviado gente que nos diga lo que debemos hacer para hacer la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3:13. Gloria al Señor. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No sé cuántas cosas hay en nuestras vidas que quizás estén causando estorbo o incredulidad y que han impedido que nosotros